El general Carlos Presti, designado por Javier Milei como nuevo ministro de Defensa, no hará efectivo su retiro del ejército y pasaría a disponibilidad. En segundo lugar, Presti participó junto al presidente Javier Milei y al actual ministro de Defensa, Luis Petri, de un acto de entrega de sables y diplomas a generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas. El acto podría ser el último en el que altos jefes militares se mantengan en sus cargos debido a una probable reforma en la cúpula de las tres fuerzas. El gobierno dejó trascender que respaldará la decisión de Presti de no renunciar a su condición y jerarquía militar, que funcionaría como una suerte de licencia de su servicio efectivo. ¿Cómo recibió? El rango en el ejército, va a haber un pase a retiro. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿Y eso qué significa? todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado, contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones, que es lo que voy a ¿Cuál es el realizar. planteo? La reciente designación del general Carlos Presti encendió una polémica sobre el puesto político que ocupará un militar por primera vez desde el retorno de la democracia. Estamos en contacto con el doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista. Doctor Armesto, buenas noches, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, acá tenemos una polémica o una controversia. Un militar que va a seguir siendo militar y va a ocupar un cargo político. ¿Cómo se lee esto? Bueno, a ver, el presidente por la Constitución Nacional tiene la facultad y la atribución de elegir a sus colaboradores. Es decir, nadie puede objetar la decisión del presidente. Ahora, la controversia que se desató es a partir de dos definiciones, primero de un ex general del ejército como Milani, que dijo que no había ningún problema, y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, que dio una definición correcta, me parece a mí, en lo que respecta a la función de un militar y de un ministro de Defensa, ¿no? Es decir, distinguir que el Ministerio de Defensa no solo se ocupa solo de las fuerzas, sino que tiene otras obligaciones en el desarrollo de la tarea. Ahora, si el general entiende que puede ejercer el cargo sin haber renunciado a las cuestiones que hacen al ejército argentino, bueno, deberá nacer algún dictamen jurídico que avalará la posición de tanto por el lado del ejército como también por el lado del Poder Ejecutivo Nacional. Y en el decreto podremos desasnarnos ahora. El fin de semana también corrieron muchísimas leyes donde dice, bueno, la ley tal, la ley tal. Hay leyes que están citando algunos personajes, y me extraña la atención que algunos son legisladores nacionales, que han sido derogadas las leyes. Entonces, es un poco medio tomado de los pelos hacer oposición por oposición misma. Claro. Me parece que lo más lógico es, en primer lugar, entender que el presidente de la República, por la Constitución, puede elegir sus colaboradores y que yo, desde mi punto de vista, habiendo investigado otras leyes, no encuentro ninguna razón o motivo alguno que no pueda ser ministro. ¿La ley de defensa de la democracia no dice que un militar en actividad no puede ocupar un cargo político? Usted sabe que esa ley, y si mientras estoy hablando con usted la voy a buscar para dejarlo bien en claro, Sí. Es la ley 23.550, si no me equivoco, la ley de defensa democrática, que 23.554 fue derogado por la ley 24.059, que es la ley de seguridad interior, el artículo 13, que sí prohibía lo que usted me está diciendo, pero fue derogado. Entonces, y la ley de seguridad interior nada dice sobre esta cuestión. Entonces, me parece que se está planteando una discusión que creo que va más en cuanto a la cuestión de la función que cumple un ministro, ¿no? Es decir, de la función política que cumple un ministro como una persona que representa a una de las fuerzas de la República, ¿no? Una de las fuerzas del país, ¿no? Del ejército argentino. Entonces ahí es donde yo digo, ahí está
diríamos, esa línea muy finita donde obviamente el general deberá resolver su cuestión con la fuerza y con el aval del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Es decir, me parece Claro. que pasa por allí. Las voces críticas, bueno, se ha dicho de todo un poco, desde el tema del padre del general, que efectivamente participó durante la dictadura, hasta la posibilidad de que futuros gobiernos puedan nombrar militares, para estos cargos, militares alineados a su ideología, lo cual es otra lectura que puede darse en este caso. Totalmente. El primer punto en lo que respecta al padre del general, yo creo que él ingresa en el 87, por lo que escuché hoy en una radio que iba manejando la mañana temprano, ingresa a la fuerza, al ejército. Yo creo que mezclar el hijo y el padre me parece una cosa media, ¿no?, tomada con pinza, decir, perdón, esto me hago cargo yo, pero más para un título de página 12 que nos pongamos a discutir quién es el padre, porque si vamos a empezar a rascar y a ver quién era el papá de cada uno, creo que la mitad de este país queda vacío, Sí, ¿no? Terminamos todos en la cárcel de Seiza. Acusarlo por portación de apellido sería en este caso. Exacto. Sería una... Para mí me parece poco ilógico. Ahora, lo otro que usted dijo, espere que se me hizo una laguna en la cabeza, dijo lo del padre y dijo algo más, Jorge, si me hace un poco de recuerdo. Que futuros gobiernos tengan la posibilidad de nombrar ministros alineados con su ideología. ¿Sabe qué? Hay una característica que me parece que estamos obviando, y usted me gusta cuando ya, porque siempre terminamos hablando de historia, pero en la época de Julio Argentino Roca, Bartolomé Mitre, el general Roca, ¿no? En el gobierno de Irigoyen, el ministro de Guerra era un general, en el gobierno de Alvear, en el gobierno de Perón, es más, es decir, siempre hubo ministros de guerra, que en ese momento no era Ministerio de Defensa, eran ministros de guerra, donde estaban personas que pertenecían a la fuerza. Entonces, me parece a mí que a veces no podemos vivir en la vida todo diciendo está mal, está mal, está mal, está mal. Es bueno, si el presidente decide esto y lo hace conforme un respaldo legal, un dictamen jurídico, y no le genera ninguna incompatibilidad al general Presti, él automáticamente podrá asumir el cargo. Ahora, después sí se podrá criticar políticamente la posición que tomó el Poder Ejecutivo. Y si esto va a traer detrás de sí una andanada de funcionarios que pertenezcan a la fuerza. Claro. Esto como que en la provincia de Buenos Aires te pongan de ministro de Seguridad al jefe de la policía bonaerense. Que tampoco podemos decir que no exista eso, porque creo que fue en la reforma Arlanian que recién apareció un ministro de Seguridad que era un ministro verdaderamente civil, pero siempre había un vínculo con la fuerza, con la policía bonaerense. Entonces, me parece a mí que hay que tratar de ser un poco más democráticos, entender y comprender la facultad constitucional que tiene el presidente de la República y específicamente dejar que funcionen todos los resortes del Estado para ver realmente al momento de la designación cuál es la posición jurídica que va a tener frente a toda la legislación, que desde mi punto de vista, le repito, Jorge, yo el fin de semana estuve buscando y no encontré algo que diga que no pueda hacer. Entonces me parece que es algo para tener en cuenta. Está muy bien la mención histórica, justamente, pero claro, llegamos al gobierno de Irigoyen y ahí comienzan los golpes militares con Uriburu y la hora de la espada ha sonado, digamos. Y en este caso, por ejemplo, quienes militan en derechos humanos y demás, lo que cuestionan es, en cierto modo, la llaga que ha quedado después de la última dictadura, más allá de que hayan pasado 40 años, por supuesto. Mire, yo creo que ahí es muy bueno lo que acabas de decir, porque es algo que lo voy a expresar con toda la libertad que ustedes siempre me dan en el canal. Es decir, yo creo que hay que tratar de sanar esas heridas y también vincular a la fuerza, porque el ejército argentino es también el ejército de San Martín y Belgrano. Es decir, el ejército argentino es parte de eso, es
es el granadero, es el patricio, es el que combatió contra los ingleses defendiendo Buenos Aires. También hay una historia detrás del ejército donde tampoco podemos demonizar a todo el ejército. Es decir, obviamente que es criticable desde el 24 de marzo del 76 la cruenta oscuridad que vivió la Argentina en ese proceso militar donde se manchó al ejército argentino. Y como bien decía usted, y tampoco hay que olvidar el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que es en el momento que empieza, desde mi punto de vista, la crisis terminal de la República Argentina desde lo institucional, sumado a la acordada de la Corte del 10 de septiembre de 1930, donde ahí automáticamente, para mí, se acaba la Argentina, ¿no?, en lo institucional. Entonces me parece a mí que debemos darnos una oportunidad también en tratar de recrear un ejército democrático integrado a la democracia, que esté al servicio de la democracia y la república, manteniendo siempre unos parámetros establecidos dentro del texto de la Constitución y dentro de las funciones que debe cumplir dentro de la Constitución. Porque no nos podemos olvidar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, no es el ministro de Defensa. Doctor, eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, claro que sí. Doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista, un gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge, gracias. Igualmente, hasta luego. buenas noches.